Egipto. La caída. De los dioses vivientes. La mayor civilización del mundo antiguo surge de un vasto desierto. A medida que reyes todopoderosos construyen magníficos imperios con el sudor y la sangre de sus leales súbditos. Nuevas religiones evolucionan, mientras los grandes faraones crean impresionantes templos que conmemoran sus vidas y espectaculares monumentos para disfrutar tras su muerte. Estos dioses en la tierra compiten por el poder en sangrientas batallas libradas en tierras lejanas y entre los muros de sus propios palacios. El antiguo Egipto nos ha dejado esfinges y pirámides, tumbas y tesoros. Su majestuosidad fascina a arqueólogos e historiadores desde hace décadas. Ahora, nuevas técnicas de investigación e impactantes descubrimientos recientes revelan historias de conspiración, traición, asesinato y venganza. Egipto. Esplendor y traición. A continuación, en Grandes Imperios. Primer acto, el rey hereje. Un nuevo faraón llamado Akenatón subió al trono alrededor del año 1353 a.C. Akenatón reformó completamente el núcleo de la religión de la corte y de Egipto. Amenhotep IV, o Akenatón, como se le conocería más tarde, está considerado el más polémico de los reyes egipcios, lo que está directamente relacionado con su política religiosa. Su reinado comenzó en Tebas, la capital, y al principio sus políticas estaban de acuerdo con los principios tradicionales de su padre. No parecía haber ninguna razón para cambiarlas. Los primeros años de su reinado fueron poco notables. Hacía lo que cualquier otro rey egipcio había hecho antes. Pero pasado un tiempo, en su quinto año de gobierno, cambió su nombre de Amenhotep a Akenatón y declaró a Atón como la deidad más importante del Imperio Nuevo de Egipto. Hasta entonces, el dios Amón había sido el más importante del Imperio Nuevo. Amenhotep significa Amón está encantado y satisfecho. Más tarde, cambió su nombre por el de Akenatón, que significa beneficioso para Atón. Akenatón decidió que necesitaba más poder y mejorar su legado. Creía que él y su bella reina, Nefertiti, debían ser adorados como seres divinos. Nefertiti se convirtió en una de las mujeres más famosas del antiguo Egipto. Era la gran esposa real de Akenatón. No conocemos sus antecedentes familiares, pero sería razonable suponer que era hija de una de las familias nobles más prominentes de la época. Durante su tiempo como consorte de Akenatón, ascendió a un ritmo sin precedentes, hasta ser, en cierto modo, casi igual al rey. Egipto, a principios del siglo XIV a.C., era el reino más poderoso del antiguo Oriente Próximo. Durante 2 siglos, los faraones de la 18ª dinastía se habían dedicado a ampliar las fronteras del imperio. Sus ejércitos regresaban con riquezas y esclavos. Lo que Akenatón intentó hacer fue establecerse como rey egipcio y proclamarse, tanto a sí mismo como a los demás miembros de la familia real, mediadores entre el dios Sol Atón y el pueblo egipcio.
Al abolir la mayor parte del panteón egipcio, se aseguraba de que la población tuviera que pasar por él y por la familia real para apelar al dios Sol. Posiblemente, por alguna razón, Akenatón pensaba que no tenía tanto poder como debía. En la religión tradicional egipcia, el rey era al mismo tiempo humano y dios, y por lo tanto desempeñaba el papel de mediador ante los dioses. Y esa idea se enfatiza aún más con la religión de Akenatón. Su conexión divina es aún más estrecha, ya que en cierto modo, él mismo se presenta como la manifestación de Dios. Podría decirse que es el primer ser humano creado por el Sol. Y no solo es el rey, sino la pareja real, en realidad, la que se considera la primera manifestación y casi la primera encarnación del poder divino inherente al disco solar. Al principio, continuó con la tradición de sus antepasados, construyendo estructuras dedicadas al dios Amón en el complejo de templos de Karnak, en Tebas, hasta que los trabajos en honor a Amón se interrumpieron de repente. Construyó un templo completamente nuevo, al este de Karnak. A diferencia del templo de su padre, el Luxor, este no estaba dedicado a Amón. Su templo se creó para la adoración del disco solar, Atón. Los nuevos edificios se decoraron con enormes estatuas de Akenatón y Nefertiti. Las estatuas del nuevo templo de Atón representaban a Akenatón con un cuerpo esbelto y delgado y ojos rasgados. Se cree que se hizo con la intención de darle una apariencia más divina. Los egipcios creaban todo basándose en una cuadrícula cuadrada. Siempre trabajaban a partir de ahí. Pero eso cambió durante el periodo armaniense con Akenatón. A partir de ese momento, empezaron a usar rectángulos y de ahí los rasgos alargados. El motivo por el que eligió esta representación artística tiene que ver con la comunicación. Quería demostrar que era radicalmente diferente de todo lo que había existido antes. ¿Cómo se comunica algo así a la población egipcia cuando la mayoría no sabe leer ni escribir? La respuesta está, por supuesto, en el aspecto visual. Eligió un estilo visual diferente, una forma diferente de representarse, para hacer ver que era muy diferente. La reina Nefertiti también fue representada de una forma completamente nueva. Se representó no con el tocado tradicional de una reina egipcia, que tenía la forma de un buitre, sino con esta famosa corona cilíndrica tan característica de ella. Una de las razones por las que pudo querer evitar el tocado de buitre es que estaba claramente relacionado con la diosa Mut. Básicamente identificaba a la reina como equivalente o análoga a la diosa Mut. Y la diosa Mut, como consorte del dios Sol, Amón-Ra, era otra de las deidades que Akenatón quería hacer desaparecer. De hecho, derribó muchos monumentos dedicados a ella. Junto con Amón-Ra, Mut también fue eliminada, por lo que sin duda habría sido inapropiado que su reina asimilara ese papel. Akenatón decide trasladar la capital a una nueva ciudad que construirá a 800 kilómetros al norte de Tebas, Amarna. Necesitaba marcharse de Tebas para dejar claro que representaba una clara ruptura con las tradiciones egipcias anteriores. Una de las ventajas de Amarna es que
Estaba en medio de ninguna parte y no estaba dedicada a ningún dios, así que no había ningún otro culto en ese lugar. Y eso era algo que no pasaba en Tebas, donde había construcciones centenarias que formaban parte de un sistema particular y tradiciones muy concretas de adorar al dios Sol. Sin embargo, en el desierto podía crear una ciudad nueva prácticamente de cero y adorar al dios Sol del modo que él consideraba apropiado. El proyecto de construcción era enormemente ambicioso, pero Akenatón movilizó los recursos de todo el país para completar la nueva ciudad con enorme rapidez. Decenas de miles de personas, así como toda la corte real, se trasladaron a Amarna. Teniendo en cuenta que construyó una ciudad prácticamente de cero, lo hizo bastante rápido. La metrópoli resultante giraba en torno al palacio y los templos dedicados a Atón. Fue muy claro y muy acorde con sus razones para construir esta ciudad. Lo más importante era la adoración del dios Sol. Unas tablillas de arcilla encontradas en el yacimiento de Amarna ofrecen una rara descripción de la vida y las políticas diplomáticas del reinado de Akenatón. Una información mucho más veraz que los ostentosos grabados de los templos. El ritual diario se llevaba a cabo prácticamente del mismo modo todos los días. El rey abandonaba su palacio y entraba en el gran templo a través de la puerta hasta llegar al gran altar central cubierto de ofrendas. Para ir del palacio al templo siempre iba en carro. ¿Por qué? Porque el rey casi nunca tocaba el suelo. A pesar de que el suelo de Amarna era sagrado, lo pisaba gente común y corriente, por lo tanto era impuro. Solo el suelo del palacio y del templo se consideraban puros. En el balcón del palacio, Akenatón y Nefertiti solían presentarse a sus súbditos en su papel de dioses vivientes. También se sabe que Akenatón tenía un extenso harén de mujeres reales de otros países, enviadas a Egipto para ser esposas del faraón. Una de estas esposas, llamada Quilla, parecía haber desarrollado una relación especial con Akenatón, lo que dio lugar a una gran rivalidad. Quilla era una de las esposas secundarias de Akenatón, y es muy posible, como sucedía en muchas ocasiones, que existiera algún tipo de rivalidad entre ellas. Al parecer, existía algún tipo de acuerdo con dos residencias diferentes, una para cada familia. Pero Nefertiti era la primera dama y la esposa real, por lo que contaba con una ventaja crucial. Se la consideraba una diosa viviente y sus 6 hijas también eran consideradas divinas. Sabemos que Quilla desaparece en cierto momento del reinado de Akenatón y no volvemos a oír más de ella. Eso nos lleva a pensar que cayó en desgracia y que probablemente muriera. A los 12 años de reinado, Akenatón era todopoderoso. No tenía grandes oponentes en Egipto, y representantes de muchos países venían a rendir tributos al gran rey. Pero entonces, los acontecimientos dieron un giro inesperado para Akenatón y Nefertiti. En el año 1339 a.C., el faraón Akenatón y su reina Nefertiti estaban en la cima de su poder. Intentaban reformar la religión de Egipto, con ellos mismos como dioses vivientes, y trasladaron la capital a su recién construida ciudad de Amarna. Pero la atención de Akenatón se había centrado en la creación de su nueva religión y la capital, descuidando los asuntos diplomáticos. Un poderoso reino del centro de Turquía, el Imperio Hitita, había conquistado el cercano estado de Mitanni, un aliado clave de los egipcios, erosionando parte del poder del faraón.
Entonces, para empeorar las cosas, la familia real fue golpeada por una tragedia inesperada. Algo acabó con la vida de la madre del rey y de 3 de sus 6 hijas. Sabemos que la hija de Akenatón, Meketatón, murió en el año 14 de su reinado, porque así está representado en la tumba real. Podemos ver esa escena. Y resulta sorprendente que varias mujeres reales desaparecieran de todos los registros entre el año 12 y 15 del reinado de Akenatón. Por ese motivo se piensa que tal vez hubiera una plaga de algún tipo que provocara la muerte de esas mujeres. Fueron noticias terribles para Akenatón y Nefertiti. Una trágica pérdida para la familia, pero también fue visto como un mal augurio para la nueva religión de Atón. Los sacerdotes no tardan en menospreciar este nuevo culto, volviendo a sus creencias anteriores, y la mayoría de los súbditos del rey nunca habían llegado a abrazar la nueva fe. Por lo tanto, el impacto de su reinado probablemente debería medirse en la teología de la estructura social egipcia. Incluso si hablamos de la estructura social egipcia, se nos plantea la cuestión de cómo se vio realmente afectada la población general por estas reformas, o si se trató simplemente de un asunto interno dentro de la élite egipcia. Las dificultades políticas y personales fueron duros reveses para el reinado del faraón. Entonces, el golpe final. La muerte de su reina, Nefertiti. Los registros indican que Nefertiti murió antes que Akenatón. Esto sumió al nuevo culto en un estado de confusión. Nunca había determinado cómo lidiaría su religión con la muerte. Todo se basaba en tener un rey y una reina como dioses. Pero ahora no había reina. Todo se derrumbó. Poco tiempo después, en su 17º año de reinado, el propio Akenatón falleció. Sin sus dioses vivientes, el foco de la nueva religión se perdió por completo, y el culto no tardó en desmoronarse. Solo 3 años después de la muerte de Akenatón, la capital real se trasladó de nuevo a Tebas y los templos de Amón fueron reabiertos. Pero algunos cambios del faraón hereje perduraron. Empezó a hacerse mucho más énfasis en la relación personal de la gente con los dioses. Y esto parece ser un efecto del periodo amarniense o de la religión amarniense. El dios Sol se había vuelto más accesible, en cierto modo, porque era un dios visible. No era un dios que se adorase dentro de un santuario oscuro al que solo accedían los sacerdotes, sino que todos podían verlo. Segundo acto, el poder del sol, las pirámides. Durante siglos, los faraones grabaron las historias de su vida en piedra, a una escala monumental. Levantaron monumentos para asegurar su legado y complacer a los dioses. Construyeron tumbas magníficas para salvaguardar su lugar en la otra vida. El rey era básicamente un ser semidivino. No era un humano corriente que por casualidad tenía mucho poder, sino una persona especial, estrechamente relacionada con los dioses. Y, por lo tanto, eso significaba que no era más que un mero visitante en la tierra, y que necesitaba regresar a su origen divino cuando muriera. Ese, en gran medida, era el propósito de estas tumbas, proporcionarle un viaje seguro de regreso a su origen divino. Antes de que los faraones empezaran a construir pirámides, los reyes eran enterrados en estructuras angulares, llamadas mastabas. Se trataba de edificios rectangulares de poca altura, con paredes inclinadas. Hasta que un faraón del Imperio Antiguo, llamado Zoser, exigió una tumba más alta e impresionante. Insistió en que debía perforar el cielo, estar más cerca de los dioses. Zoser es el rey más famoso de la tercera dinastía de Egipto.
Fuentes contemporáneas se refieren a él como el divino de cuerpo. Era un gobernante despótico que anhelaba la riqueza y el poder. El territorio de Zoser se extiende hasta Asuán y envía tropas para explotar los minerales de la península del Sinaí. El cobre y la turquesa son algunas de las riquezas que llegan a su corte. El faraón también envía emisarios por todo Egipto para reclutar a jóvenes que trabajen en su grandioso proyecto de la pirámide. Los trabajadores viajan en barco para formar parte de una gigantesca fuerza de trabajo. Algunos son enviados a las inmensas canteras de piedra, otros a la propia pirámide. Zoser ejerce un poder absoluto sobre sus súbditos. La cuestión es si estos trabajadores eran realmente los esclavos del faraón. Aunque probablemente no eran esclavos en el sentido moderno de la palabra, no eran propiedad privada de otra persona. Sí sería una exageración decir que participaban voluntariamente en este proyecto. Así que la verdad puede ser algo intermedio, y eran una especie de trabajadores no libres que no llegaban a ser esclavos. El proyecto de Zoser comenzaba con una enorme mastaba. A continuación, con una brillante innovación, apilaron una mastaba sobre otra, hasta 6 en total, consiguiendo así la forma de pirámide. Esta innovación se consideraba tan espectacular que el arquitecto de Zoser, Imhotep, acabó siendo venerado como un dios egipcio. La histórica estructura de Zoser se denomina la pirámide escalonada. Se remonta al Imperio Antiguo de Egipto, alrededor del 2650 a.C., y se alza como el primer edificio monumental de piedra de la historia de la humanidad. A partir de ese momento, las pirámides se convirtieron en símbolos nacionales de la supremacía del reino. No se escatimaba en gastos para crear estos magníficos monumentos, aunque eso dejara a las ciudades y a los súbditos viviendo en relativa pobreza. Los faraones se habían convertido en dioses terrenales y las pirámides eran sus escaleras al cielo. Estas colosales estructuras representaban el poder de los reyes para llevar el orden a Kemet. Vinculado a Kemet estaba el concepto de Ma'at, que en egipcio significaba orden, en el sentido de orden cosmológico, verdad o justicia. Según las creencias egipcias, Ma'at se oponía a Isfet, que representaba el caos, el mal, y Kemet era la tierra de Ma'at. La tarea más importante del rey, y básicamente su única tarea, era asegurar que Ma'at, el reino del orden, prevaleciera sobre el reino de Isfet, el del mal, el del caos. Cada faraón sentía la necesidad de reafirmar su supremacía, con monumentos que superasen cualquier cosa que hubiera existido antes de su reinado. Uno de los aspectos ideológicos relacionados con la monarquía egipcia era la idea de que el rey actual tenía que superar a su predecesor, tanto arquitectónicamente como en términos de política exterior. Cuando el descendiente de Zoser, Seneferu, sube al trono, inmediatamente se propone superar los logros de su legendario antepasado. Fue el primer rey de la cuarta dinastía, conocido sobre todo por su construcción de pirámides. Fue el constructor de pirámides más ávido del Imperio Antiguo. Además, también importaba madera de cedro del Líbano. Según los registros egipcios,
Libró una guerra contra grupos de Libia y Nubia, capturando miles de hombres en el proceso y también su ganado. Seneferu utilizaba la madera de cedro para construir enormes barcos de vela, así como barcazas, para transportar gigantescos bloques de piedra para sus pirámides. Para su pirámide de Meidum, Seneferu exigió un diseño más avanzado, una pirámide con lados perfectamente rectos y lisos. Su monumento comenzó como una alta pirámide escalonada. A continuación, rellenaron los escalones con bloques de piedra caliza para crear lados lisos. Pero en algún momento las piedras exteriores debieron desmoronarse. Todo lo que queda es el núcleo interno. Los egiptólogos no están seguros de si se cayó durante su vida, pero algo impulsó a Seneferu a construir una segunda pirámide a unos kilómetros al sur, en Dashur. Esta nueva pirámide comenzaba en un ángulo de unos 54 grados, pero unas grietas en la cámara funeraria obligaron a los ingenieros a ajustar el ángulo a 43 grados para poder terminar el proyecto, dándole a la pirámide esta extraña forma y un nombre apropiado, la pirámide acodada. A pesar de que esta pirámide tiene un cambio de inclinación, la estructura superviviente deja claro que Seneferu estaba intentando construir de nuevo una pirámide de caras lisas. Seneferu construyó dos pirámides gigantes, pero las evidencias sugieren que seguía sin estar satisfecho. Construyó un tercer monumento con todos sus lados a 43 grados. El mismo ángulo que la sección superior corregida de la pirámide acodada. El resultado es la magnífica pirámide roja, una pirámide de lados lisos impecables. ¿Por qué estaba obsesionado con la perfección de la forma de la pirámide que ahora asociamos con el antiguo Egipto? ¿Había una motivación más allá de la excelencia arquitectónica o tenía un significado religioso? Las evidencias muestran que la forma de pirámide podía representar los rayos del sol. Y en el antiguo Egipto, el sol equivalía a la vida. Se creía que el dios Sol moría y renacía todos los días. El rey estaba considerado el descendiente del dios Sol, y también se creía que su cuerpo renacía cada día. Las pirámides, representaciones en piedra del sol y su poder, eran su mecanismo de renacimiento. Así que, para los reyes egipcios, había mucho en juego. Querían una pirámide perfecta para garantizar que este sagrado ciclo diario continuara. Los descendientes de Seneferu llegaron aún más alto en su búsqueda de esta vida eterna. Los impresionantes proyectos piramidales del rey Seneferu demuestran claramente su inmenso poder, administración y organización. Y sentó las bases para que el siguiente rey, su hijo Keops, construyera un monumento aún más grande. En el 2580 a.C., Keops eligió un lugar en Giza, a las afueras de El Cairo, para su gran pirámide. Se cree que el visir de Keops, Gemiunu, fue el arquitecto de la gran pirámide de Giza. Gemiunu era primo de Keops y uno de los miembros más importantes de la corte, responsable de todos los proyectos de construcción reales. Para lograr su objetivo, creó una inmensa cantera a aproximadamente 1 kilómetro de la pirámide y construyó una enorme rampa para transportar las piedras hasta el lugar de la construcción. Otra rampa bajaba hasta el Nilo. Durante 16 años, 1000 toneladas de piedra fueron extraídas, cortadas y arrastradas por estas rampas a diario. De forma periódica, Keops y Gemiunu revisaban el progreso de la pirámide desde un lugar elevado. 25.000 hombres trabajando bajo un calor sofocante para lograr un objetivo común, una gloriosa cámara funeraria.
Keops estaba obsesionado con su proyecto y no se detendría ante nada para conseguirlo. Explotó despiadadamente su país para financiar su complejo mortuorio y su pirámide. Incluso accedió a prostituir a su propia hija a cambio de piedra para su pirámide. No sabemos realmente cómo era la vida de los trabajadores. Lo que sí sabemos de estos trabajadores concretos es que tenían panaderías, tenían viviendas propias, tenían médicos que se ocupaban de las heridas que probablemente se producirían durante el proceso de construcción. Tenían una cadena de producción de los alimentos básicos necesarios durante la construcción de las pirámides. Pero más allá de eso, no sabemos exactamente cómo era su vida. Sin embargo, no debemos considerar todo eso como una evidencia de que eran trabajadores voluntarios, de que eran libres de tomar sus propias decisiones, de que llegaron allí por su propia voluntad. Tampoco sabemos cómo se seleccionaron estos trabajadores, cómo fueron reclutados por el rey egipcio o si había un sistema de reclutamiento. En el 2560 a.C., tras 20 años de construcción, la Gran Pirámide estaba completa. Debía ser una imagen impresionante. En el 2566 a.C., Keops fue enterrado para toda la eternidad en su Gran Pirámide de Giza. Tercer acto, Ramsés III. Durante siglos, los antiguos faraones tallaron las historias de sus vidas en sus construcciones monumentales. Los grabados inmortalizan las grandes proezas y logros de los reyes. Las historias que encontramos en las paredes son a veces simple propaganda para engrandecerse. Uno de los ejemplos más obvios de esta práctica es el reinado de Ramsés III. Ramsés III llegó al poder en el 1184 a.C. Comenzó con una desventaja. Ascendió al trono a una edad temprana, mucho antes de lo que esperaba ser rey. Probablemente no estaba preparado para ser rey. Era un joven oficial militar cuando su padre Ramsés II murió prematuramente. Así que podía estar preparado para liderar ejércitos, pero no para reinar. También se enfrentaba a una presión adicional: perpetuar el nombre de Ramsés. Se esperaba que Ramsés III estuviera a la altura del legado del que posiblemente fue el más grande faraón que Egipto había conocido. Ramsés el Grande gobernó gloriosamente durante 67 años. Una de las cosas más sorprendentes de Ramsés III es lo ansioso que estaba por emular a su predecesor, Ramsés II. Ramsés II fue un faraón con muchísimo éxito para cualquier estándar egipcio. Construyó monumentos por todo Egipto, salió victorioso de muchas guerras y cosas así. Ramsés III estaba decidido a emular este reinado tan próspero. Esperaba ser recordado como un rey que había llevado la gloria a Egipto, y eso fue lo que decidió registrar en las paredes de Medinet Habu. Medinet Habu era el templo mortuorio de Ramsés III. Y básicamente era el lugar donde se realizaba el culto al gobernante. También incluía una zona residencial para el rey. Él revivía en la parte residencial de Medinet Habu, y la razón por la que es importante en esta historia es que también tenía dependencias para su harén allí. Las imágenes grabadas en las paredes muestran grandes victorias militares con el faraón en el centro de la acción. Pero la realidad del reinado de Ramsés III es una historia muy diferente. En aquel momento, todo el antiguo Oriente Próximo sufría un gran cambio político y Ramsés III era quien debía hacerle frente.
Era el final de la Edad de Bronce, que fue una época de una tremenda agitación. Hubo una gran migración de personas. En realidad tenían diferentes orígenes, pero se les conocía colectivamente como los pueblos del mar. Barrieron el Mediterráneo oriental y sembraron el caos. Causaron muchos problemas a los gobernantes de todos esos imperios, incluido Egipto. Durante el reinado de Ramsés III, los libios, eternos enemigos de Egipto, realizaban frecuentes incursiones en territorio egipcio. Como pueblo del desierto, codiciaban sus fértiles tierras. Según las inscripciones que ordenó poner en las paredes del templo, consiguió grandes victorias contra los libios y tomó muchos prisioneros, además de ganado. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que más o menos se vio obligado a poner ese tipo de inscripciones militares en su templo. No podía decir, bueno, en esta ocasión la cosa no salió bien. Perdí a un gran número de hombres. No podía poner eso en las paredes de su templo. Los registros muestran que Ramsés nunca fue capaz de derrotar a todos sus enemigos y que posiblemente se sentía inseguro. Las estatuas que se hizo construir tienen grabados de hechizos mágicos. La mayoría de los gobernantes egipcios, si no todos, empleaban cosas que a nosotros nos parecen mágicas, en parte porque no hacía la distinción entre la magia y la religión que nosotros hacemos, y tampoco entre la magia y la medicina. De la misma manera, por lo que sabemos de la medicina egipcia y de los rituales egipcios para la protección del cuerpo y demás, a menudo mezclaban elementos que consideraríamos médicos, como beber pociones y cosas así, con cosas que clasificaríamos como magia, como rituales y encantamientos. Ramsés esperaba que estos hechizos le ayudaran a ser como un león, para ahuyentar a los demonios y defender a los ciudadanos de Egipto. Sin embargo, aún peor que la inseguridad personal y la debilidad militar, la corte de Ramsés estaba impregnada de sospecha, intriga, conspiración y asesinato. Cuarto acto: la conspiración del harén. El faraón Ramsés III construye impresionantes monumentos para celebrar su glorioso reinado, pero los documentos escritos en la época revelan que era un gobernante problemático e inseguro. Las paredes de su templo de Medinet Habu están cubiertas de historias de sus grandes triunfos militares. Pero lo que falta en las paredes del templo son indicios de que algo muy inusual sucedía en la corte de Ramsés III. Su palacio estaba lleno de disidencia, escándalo y conspiración. Gran parte de los problemas surgían de su harén. Como todos los faraones, Ramsés tenía un gran harén, con muchas esposas y muchos hijos. Debía haber muchas mujeres en la vida de Ramsés III, pero es interesante destacar que las inscripciones oficiales y las representaciones de esas mujeres les dan mucha menos importancia que sus predecesores. Gran parte de la información de quiénes eran y cuáles eran sus nombres, sus funciones y demás es ligeramente indirecta, no proviene de sus propias inscripciones. No está claro qué mujer había sido designada como su reina, y era un papel clave ya que debía unirse a él en su asociación con los dioses. La gran esposa real era también la madre del próximo rey, y era probable que su hijo mayor se convirtiera en el heredero al trono. Sin esta clara elección, surgen conflictos entre varias mujeres que compiten por el poder. Hay una gran esposa real, representada e identificada como tal en las inscripciones de Ramsés, pero no da su nombre, por lo que no sabemos cuál de sus esposas era. Sabemos que la dama Isis tiene ese título inscrito en su tumba, pero fue enterrada mucho más tarde, y por lo tanto, no está claro cuándo fue nombrada la gran esposa real. Así que esto se ha tomado como indicio de que el faraón no estaba completamente seguro de a quién designar como gran esposa real. Hay una estatua de la dama Isis y Ramsés juntos, en la que se la designa como la gran esposa real.
por lo que ciertamente tuvo ese papel durante el reinado de Ramsés III. Otras inscripciones indican que hay otra mujer poderosa compitiendo por el favor de Ramsés. Se llama Ti y lidera una conspiración contra el faraón. Definitivamente, hubo una conspiración del harén contra Ramsés III. Una de sus esposas, una mujer llamada Tai, que formaba parte del harén real, tenía un hijo, Pentaur, y quería que él sucediera a Ramsés en el trono. La conspiración consistió básicamente en reclutar a varias personas dentro del harén, pero también fuera de él, mediante relaciones personales. Una de las damas del harén consiguió que su hermano, que estaba en el ejército, apoyara la conspiración. Y así un gran número de personas se involucraron en este complot para destituir a Ramsés III. Por supuesto, no se menciona directamente en los documentos legales que registran este caso, pero la única forma de destituir a un rey era matarlo. Las inscripciones indican que Pentaur era en realidad mayor que el hijo de Isis y que Ramsés era su padre, por lo que Ti no se detendría ante nada para instalar a su hijo en el trono. La motivación de Tai es bastante clara. Obviamente se convertiría en una mujer extremadamente poderosa al ser la madre del futuro rey. Un gran número de damas del harén le dieron su apoyo y conocían los planes de Tai. Apoyaron el plan y la ayudaron a conseguir partidarios fuera del harén. No está claro que tuvieran mucho que ganar personalmente, aunque por supuesto si tenían éxito mejoraría su posición al haber ayudado al nuevo rey a ascender al trono de una manera tan radical. Ti reunió a un grupo de conspiradores para que su hijo subiera al trono. Era un buen momento para poner en marcha el plan de asesinato. Ramsés desconocía la trama porque su atención estaba puesta en un gran festival que él mismo estaba planeando celebrar. También hacía frentes a grandes desafíos económicos en el reino. A la gente que trabajaba en la tumba real, un proyecto de gran prestigio para cualquier faraón, no se les estaba pagando su salario y por lo tanto se negaron a trabajar hasta recibir lo que les correspondía. Esta está considerada la primera huelga laboral de la historia. Siendo este un proyecto tan prestigioso, cabría esperar que le dieran máxima prioridad y, por consiguiente, también al pago de los salarios. Así que el hecho de que no pudiera hacer frente a estos pagos demuestra que, probablemente, había grandes problemas económicos en Egipto en ese momento. Ramsés estaba siendo presionado por sus propios súbditos, mientras los conspiradores planeaban acabar con su vida y coronar a un nuevo gobernante. Ti y los conspiradores deciden aprovechar las multitudes y el frenesí de la celebración del faraón en Tebas como distracción para asesinarlo. También utilizan la magia para ayudar a su causa. Sin duda, la magia estuvo involucrada. Sabemos por la transcripción de la corte que detalla el juicio de los conspiradores que parte de la acusación se basaba en que se habían apropiado de textos mágicos de la biblioteca del rey. Al parecer, la magia estuvo dirigida contra los guardias del harén para posibilitar la entrada y salida de mensajes y llevar a cabo el plan. También hicieron imágenes de cera de los dioses y elaboraron pociones. Todo ello era introducido de contrabando en el harén. Se hicieron en el exterior, de acuerdo con las instrucciones de los textos mágicos de la biblioteca del rey, y luego se introdujeron en el harén para luego ser activados como quiera que se hiciese. Por lo tanto, estas imágenes de cera debieron usarse como una especie de muñecos de vudú para atacar y debilitar a los guardias del harén, mientras que las pociones, no sabemos exactamente cuál era su naturaleza, pero, de nuevo, estaban destinadas a debilitar a los guardias y facilitar a los conspiradores llevar a cabo su plan.
Ti y los conspiradores pusieron en marcha el complot de asesinato. Durante siglos, los detalles de la historia no han estado claros. Durante mucho tiempo no estaba claro, porque los textos no aclaran lo que sucedió realmente, si el rey sobrevivió al ataque o no. Y los exámenes previos de la momia de Ramsés no mostraron signos de violencia en su cuerpo. Así que no sabíamos si habían tenido éxito, si el rey vivió y murió de causas naturales más tarde, o si tuvieron éxito empleando alguna especie de veneno. Sin embargo, la momia ha sido reexaminada recientemente mediante tomografías computarizadas y es evidente que presenta un corte profundo en la garganta, lo que demuestra que así fue como murió. Es un corte al que no pudo haber sobrevivido, así que de hecho lo asesinaron cortándole la garganta. Asesinaron a Ramsés, despejando el camino para que Pentaur se convirtiera en rey. Pero al final su plan fracasó. Para sorpresa de los conspiradores, su golpe de estado fue contenido. Los culpables fueron atrapados y el hijo de Isis, Ramsés IV, ascendió al trono después de todo. La mayoría de los conspiradores fueron condenados a muerte, incluido Pentaur, que fue obligado a suicidarse. A otros se le cortaron las orejas y la nariz como castigo. Ti desaparece de los registros, pero se asume que también fue condenada a muerte. Ramsés IV actúa rápidamente para probar que es digno, pero el imperio egipcio está en decadencia. El reinado de los grandes faraones nunca será el mismo, y a pesar de sus defectos, Ramsés III es recordado como el último gran faraón del antiguo Egipto. Durante 3000 años, el imperio egipcio fue la mayor civilización del mundo. Sus espectaculares contribuciones a la arquitectura, la tecnología, el arte, la ciencia y la medicina perduran hoy como hazañas históricas. Sus grandes reyes y reinas gobernaron como algunas de las figuras más complejas, audaces e intrigantes de la historia. Y sus creencias religiosas, la obsesión por la vida después de la muerte, siguen fascinando al mundo moderno. Los faraones, sus cortes y la gente del antiguo Egipto dejaron un cautivador legado de esplendor, traición y grandes imperios.